Bueno, y para que nos explique un poco más a fondo, a ver si logramos entender qué puede y qué no puede pasar para hablar de si es legal o no haber publicado la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación. Me acompaña aquí en el foro justamente uno de los mejores abogados constitucionalistas de este país, Francisco Burgoa. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Traigo resaca constitucional, Adela, pero con el gustazo de verte. Muchas gracias. En este Día de la Independencia. No por resaco del grito, supongo. No, por todo lo que está pasando, especialmente con que hoy ya entró en vigor esta reforma de la que estuvimos comentando durante meses aquí en tu programa y que veíamos como algo muy lejano, algo que no pudiera cristalizarse, que era nada más la idea de una persona, del presidente, partiendo del resentimiento en contra del Poder Judicial, especialmente de los ministros de la Corte, especialmente de la ministra Norma Piña, y resulta que todo le salió a la perfección hasta hoy, para que exactamente ocurriera que ya tenemos en la entrada en vigor de esta reforma constitucional en materia de Poder Judicial, y hoy ya inició el proceso extraordinario para elegir a todo el Pleno de la Suprema Corte, a quienes van a ser los nuevos 9 ministras y ministros. Baja de 11 a 9. Así es. Sin embargo, pues el ministro Aguilar termina el próximo mes, ¿no? El 30 de noviembre. El 30 de noviembre. Así es. ¿Y qué va a pasar? Ya no va a haber una terna. Ya no va a haber. O sea, considerando que ya entró en vigor ya el proceso de elección de los ministros que veíamos de forma normal desde el 31 de diciembre de 1994, que es cuando se reformó la Constitución, el presidente proponía una terna ante el Senado y el Senado de esa terna, por la mayoría calificada, 2/3 partes, era quien elegía. Y así ocurrió hasta el último, bueno, así fue hasta los últimos nombramientos, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, Juan Luis Salta. No, Lenia Batres, bueno, siguió el proceso, pero ella fue la primera en que no alcanzó el respaldo de la mayoría calificada y fue la primera de una designación directa por el presidente, una facultad constitucional. Exactamente. Pero sin ningún respaldo democrático, como es el énfasis que dicen. Además, entre todo esto que se ha discutido, Adela, ¿en dónde quedan los magistrados de los tribunales agrarios? Los magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No se mencionan, no se tocan. ¿Y por qué todos los poderes judiciales, tanto el de la Federación como el de los de cada entidad federativa, y por qué esos no los mencionan, no los dicen nada? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿esos se quedan o las salas, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con las salas? Bueno, en el caso de la Corte, pues se van a eliminar. Pero digo, nada más en el otro comentario, no menciona, porque ahí el nombramiento es también prácticamente del presidente de la República. El Tribunal Militar, bueno, ese se entiende que forma parte del Poder Ejecutivo, ok, se entiende. Pero ¿y los demás? ¿Por qué no? Ahí no hay corrupción, ahí todo es perfecto y por eso no se menciona nada de su... No se tocan. No se tocan en lo absoluto. Ahora, en el tema es, a ver, ya tenemos hoy la entrada en vigor, pero viene la implementación. Sí. Se requiere una legislación secundaria. El Congreso va a tener, según esto, 90 días. Pero en 90 días va a poder realmente atender los detalles para instrumentar toda esta reforma constitucional. La verdad es que no, o sea, el Congreso tiene mucho rezago en términos de expedir legislación secundaria. O sea, mucha. Por ejemplo, nada más para mencionar un par de ejemplos. Con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, se estableció que en un año debiésemos de tener la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, es decir, para que se pudieran suspender los derechos humanos y sus garantías. Hoy no se tiene. Tampoco se tiene la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. ¿Cómo garantizar la audiencia a un extranjero que se inmiscuye en asuntos políticos antes de que pueda ser expulsado? No se tiene. Entonces hay muchas omisiones legislativas de parte del Congreso. En 90 días se van a apurar. O sea, es algo verdaderamente presionante para el Congreso y sobre todo tratar de que el daño sea el menor posible. Pero con esta reforma no hay forma de que se pudiera atenuar y la atenuación solamente es que en 2 momentos se va a llevar a cabo la renovación de todas las personas juzgadoras. Es decir, en el 25...
Y en el 27 la otra todos, mitad. Así es. ¿No? Y además, ¿quiénes son, por ejemplo, una persona actualmente es un juez, jueza, magistrado, magistrada? Por ejemplo, en el caso de ellos. Número uno, si no entran dentro del criterio de que están en una pronta jubilación, por ejemplo, o de que, ¿cómo se llama?, quieran alzar la mano para poder competir, es, a ver, el tema simplemente va a ser a través de la tómbola. La suerte es la que va a definir el 50% de los que permanecen hasta 2027 y eso será lo máximo. Y si no, se van a renovar ¿Y qué incentivo van a tener para permanecer hasta el 2027, no? No tienen realmente incentivos, porque además, Adela, toda la carga de trabajo, tantos años de preparación para que estén ahí a sabiendas con una espada de Damocles de ya me voy, y qué va a pasar después de que me vaya, que aunque puedan 3 años, o sea, el tiempo pasa rapidísimo. Sí, Entonces, sí. ¿cómo se van a concentrar para poder estar impartiendo esa justicia que ellos viven en el día a día, los fines de semana? Tienen ahí un compromiso real. Si alguien dice, a ver, si no se concentran, es una señal de que ellos no tienen un compromiso con la justicia y por eso deben de irse. No, pero a ver, es simplemente estar trabajando, pues valga la expresión, con una pistola en la cabeza, Sí, sí. sabiendo de que se van a ir. Ahora, ¿qué pasa con los asuntos que están hoy en los juzgados? Bueno, sabemos que están en un paro de labores. Sí, No es un paro exacto. de labores total. Están atendiendo asuntos con urgencia. Naturalmente hay otros asuntos que no revisten la urgencia de su atención que no están siendo en esos momentos atendidos. Pero es parte de una presión que ellos están haciendo, que de hecho sabemos que ahorita el paro de labores parcial se va hasta el 2 de octubre. ¿Por qué el 2 de octubre? Porque el 1 de octubre, en 2 semanas, ya Claudia Sheinbaum va a asumir como la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país, lo cual se celebra y de verdad yo en lo personal deseo que le vaya muy bien. ¿Le va bien a ella? Todos, ¿no? ¿Le va bien? Sí, claro. Pero con todo esto que está ocurriendo en términos de esta Constitución, Adela, que parece que nos está dejando solamente el recuerdo. 107 La de años. 1917. 107 años tenemos con esta Constitución que indudablemente ha cambiado mucho en su contenido. Ha aumentado el texto. Antes tenía 22.500 palabras. Hoy tiene más de 70.000 palabras. En su texto original tenía 11 ministros. Al paso de la hegemonía del PRI en el siglo XX, llegamos a tener 26 ministros, con la reforma del presidente Zedillo, que ya salió a defenderla. Ayer, ayer. Y dijo, rompiendo una regla autoimpuesta de no participar en asuntos que tengan que ver con el país, voy a hablar, y expuso, ¿no? Es que no es comparable la reforma del Del 94. Claro, porque, a ver, la Suprema Corte, el Poder Judicial durante el siglo XX, prácticamente era un poder testimonial porque estaba supeditado a la hegemonía del Ejecutivo. Ese hiperpresidencialismo que tuvo el PRI durante el siglo XX, era necesario empezar a que hubiera un pluralismo en el Congreso, las reformas desde el 77 con Jesús Reyes Heroles. Y el tema del Poder Judicial se requería una independencia que no tenía. Esta reforma del 94 sí vino a establecer una independencia. Con todas sus imperfecciones, Claro, ¿no? pero tenemos 30 años en donde podemos ver un antes y un después del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte, en donde claro que hay un gran avance y lo podemos ver en 2 etapas, de 1917 a 1994. Y del 94 a 2024, y va a ser otra etapa de ese 2024 para lo que venga, que no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Pero cuando menos en el 94, de 26 ministros, regresar a los 11 que estaban aquí. Originalmente en la del 17. Inclusive, Adela, los 11 que provenían de la primera Constitución del México independiente, la de 1824, que el próximo 4 de octubre debiésemos de estar todos conmemorando su bicentenario. La Constitución que nos dio el nombre oficial de nuestro país, el sistema federal, republicano, división de poderes, el nacimiento del Poder Judicial que hoy tenemos, una Constitución del 24 que hoy pues, también ya se está diluyendo en su esencia original de los principios fundamentales, y aquí también con lo que hoy estamos viendo. Y esta reforma del 94, claro que trajo muchísimas cosas positivas, entre esas la carrera judicial también, la acción de inconstitucionalidad, aspectos que esta reforma de 2024 no tiene nada que ver.
Ahora, Francisco, tú has estado muy activo, la verdad, en defensa de lo que sí funciona del sistema judicial, ¿no? Y te hemos visto y te hemos leído y te hemos escuchado defendiendo otra vez lo que sí funciona del sistema judicial. De hecho, le mandaste un mensaje de alguna manera al presidente diciendo que rechaza sus acusaciones en el sentido de que están engañando a los estudiantes, tú como profesor. ¿Cómo has visto la reacción de los estudiantes? Es decir, los hemos visto algunos salir a las calles, etcétera. Pero ¿qué te dicen? Digo, bueno, precisamente me parece inaceptable que el presidente de la República diga que los estudiantes son manipulables, son jóvenes que también tienen convicciones. Son los menos manipulables. Que también estudian, claro. Pero a ver, resulta que los jóvenes estudiantes para el presidente son manipulables por los profesores. Pero también resulta que los propios jóvenes recién egresados pueden ser ministros, magistrados y jueces porque no están maleados. Porque ellos tienen convicciones. Y no son manipulables. Y no son manipulables. O sea, contrasentido, ¿no? Resulta que cuando son estudiantes, ahí son manipulables, pero al día siguiente ya no son. O sea, entre las muchas contradicciones. Entonces me parece inaceptable. Pero los estudiantes, desde que inicié este semestre, que inicia en agosto en la UNAM, les dije, hay que estudiar, hay que tener presente esta iniciativa porque va a venir un dictamen y ojalá y no, pero hay que tenerlo. Entonces, es parte de la materia que yo imparto. Claro, Derecho constitucional, hay materias, hay una unidad específica del Poder Judicial, entonces tenemos que irle dando el seguimiento y se fueron involucrando, y no solamente mi grupo, sino los propios estudiantes de la universidad, de la Facultad de Derecho, de la FES Acatlán, de la FES Aragón, y también de otras universidades, lo cual me parece maravilloso. ¿Y sabes por qué, Adela? Porque yo no vi a mis colegas profesores haciendo lo mismo. Somos los menos que nos fuimos a las manifestaciones, los menos que apoyamos a los estudiantes, la mayoría guardando silencio. ¿Por qué? Para mí, complicidad, el silencio es complicidad. Y se ven ya como jueces, magistrados o ministros para poder contender o pues esa complacencia. O sea, a mí me parece desafortunado que los profesores en términos generales no se pronunciaran. O sea, afortunadamente se pronunciaron la Barra Mexicana de Abogados, el ilustre Nacional Colegio de Abogados. Es decir, me parece algo bien del foro jurídico, pero yo creo que en términos generales, no sé cuál sea tu percepción como comunicadora, en términos de las voces. Tuviste aquí, a quien quiero muchísimo, a Diego Valadez. Sí, claro. Él es también un gran defensor de la Constitución y de todo lo que está pasando, pero voces como las de mi querido Diego Valadez son contadas las que tenemos. ¿Cuántas podemos ver? Entonces, la mayoría, que somos muchísimos académicos en la UNAM y todas las universidades, pues hay un perfil de silencio que, insisto, para mí, silencio es complicidad. Ya. Ahora, ¿qué es lo que más te preocupa de esto que está pasando, no? Porque estamos como en un limbo, en una crisis. ¿Qué va a pasar? Es decir, se presentan amparos, hay resoluciones, se desacatan. Entonces, ¿frente a qué estamos, Francisco? Pues estamos ante la desfragmentación del Estado constitucional y democrático de derecho, ese Estado de derecho que tanto hablan, ese Estado de leyes que solamente cuando conviene cumplen. Y si no, no me vengan con que la ley es la ley. Y es lo que estamos viendo. Hubo suspensiones provisionales y definitivas dentro de varios amparos. Si no se comparte el criterio, lo cual es totalmente natural, es válido que siempre en algún asunto pues una sí, parte está conforme, otra, eso es natural. Pero no puedes venir tú, Ricardo Monreal, tú legislador de Morena, a decir, para mí no, es improcedente, para mí no tiene competencia. Y maestros de derecho, ¿no? Además. Ricardo Monreal, o sea, profesor de derecho, o sea, la verdad es que es algo así como que entiendo que en la UNAM hay pluralidad y se respeta la pluralidad, pero una cosa es la pluralidad y otra es la forma en cómo él quiere interpretar cuando es a su conveniencia, cuando les conviene. Hay que leer la Constitución e interpretarla literalmente, como fue el caso de la sobrerepresentación, partido y coalición, cuando les conviene. Y cuando no, hay que interpretarla. Pero inclusive dentro de este decreto de reforma constitucional del Poder Judicial, el artículo 11º transitorio dice que ese decreto tiene que leerse y aplicarse
a su literalidad. Punto. A ver, ¿cómo es posible que estés pidiéndole a todas las autoridades, especialmente a las jurisdiccionales, que de forma literal apliquen? Y el artículo 1 constitucional, Adela, en donde se reconoce todos los derechos humanos que tenemos en la Constitución y en los tratados internacionales, y que siempre deben de interpretarse y aplicarse atendiendo a la máxima protección de los derechos de las personas. Uno de los principios que rigen los derechos humanos es el de la progresividad. Es decir, todo tiene que interpretarse, todo, en términos de lo que es los derechos humanos. Y ahora resulta que nos dice solamente la literalidad. Es la más básica de las interpretaciones. Y en estos tiempos de un constitucionalismo contemporáneo, moderno, es la más pobre de las interpretaciones, la literalidad. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? A propósito de tu nota introductoria, sí. Por ejemplo, comentabas, ¿qué pasa si se puede hacer frente o no vía impugnación a esta reforma? Si nos quedamos con un criterio totalmente literal, pues no se puede. No se puede. Un criterio cuadrado de los abogados, formalista y positivista, como es parte de una de las teorías jurídicas, irnos exactamente a lo cuadrado. A ver, esto es cuadrado, no se puede hacer absolutamente nada, ni se puede interpretar, que es el pensamiento de Ricardo Monreal y de otros muchos más, que dicen que es inconcebible que alguien se atreva a mencionar la posibilidad de la impugnación, y sobre todo que el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción primera, dice que el amparo es improcedente en contra de adiciones y reformas a la Constitución. Si nos quedamos con la literalidad, pues sí, Adela, ¿sabes qué? No se puede hacer nada y ya hay que quedarnos con los brazos cruzados y ya. Pero a ver, aquí es donde entra la interpretación progresista, evolutiva, garantista, teleológica, atendiendo a los fines, convencional. Porque, por ejemplo, para empezar, este artículo 61 de la Ley de Amparo se puede estar impugnando bajo manifestando que es inconvencional y por lo tanto tiene que ser inaplicable, para empezar. Porque de lo contrario... ¿Por qué es inconvencional? Porque no nos dejaría hacer frente a través de un medio de control manifestando que el contenido, porque para poder impugnar la reforma lo podemos ver a través de dos vías, la forma y el fondo. Forma, el proceso que se desarrolló, que es muy cuestionado, tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en los congresos. En los locales, sí. En caso de Oaxaca, a las 4 de la mañana terminó la discusión en la Cámara de Senadores. ¿Y qué pasa en Oaxaca? Sí, ya estaba. Estaban despiertos esperando y en 6 minutitos, prácticamente sin discusión y por unanimidad, fue aprobado. ¿En dónde queda la deliberación democrática parlamentaria que tiene que haber? ¿En verdad no ameritó una discusión de fondo? O sea, es decir, se tiene que revisar si la dispensa de los trámites para su discusión y votación en cada congreso local fueron justificados. Ya la Corte, en otros momentos, sobre leyes secundarias, ha dicho que no se justificó la dispensa de los trámites y, por lo tanto, ha declarado la invalidez. Así que aquí estamos es el gran tema ahorita, va a ser de los siguientes días y semanas. Si se puede impugnar la constitucionalidad de esta reforma constitucional por considerar que es inconstitucional, aunque pueda parecer este juego de palabras. Sí. Ahora, ¿quién habrá de determinarlo? La Corte. Así es. Una Corte, pues, que queda ahora... pues que sigue en funciones, ¿no? Seguirá en funciones hasta el 2025. Así es, hasta que tomen protesta los próximos ministras y ministros. Mi pregunta es, ¿se van a atrever? Yo también me hago esa pregunta, me subo a tu pregunta, porque estamos ahorita en términos de una discusión pública con algo muy similar a la presión pública, académica y de especialistas que se le hizo al INE y a la Sala Superior del Tribunal. Por la sobrerepresentación. Así es, diciéndole, a ver, estamos viviendo un escenario inédito y no puedes tú permitir la sobrerepresentación porque va a provocar exactamente un efecto que el propio poder constituyente, el original, no el llamado
poder constituyente permanente, que es el que dice Monreal, que ese no se puede tocar. Y ahorita te comento por qué no es así y por qué sí se debería de cuestionar. O sea, resulta que esa presión que se le hizo al INE y a los magistrados de la incompleta Sala Superior del Tribunal Electoral, argumentos había y muchísimos argumentos del por qué deberían de votar en contra o de no permitir esa sobrerepresentación hacia el oficialismo. Y tan es así que al menos la magistrada electoral Jeanine Otálora, ella hizo una defensa impecable. Y para que vean, fue la única. Para que vean que no fue por unanimidad ni en el INE ni en la Sala Superior. Hubo voces, en la de Jeanine Otálora es una pieza impecable de una defensa de la Constitución, de la representatividad, del pluralismo político. Entonces, algo similar es lo que nos vamos a enfrentar hoy con la Corte. Ministra Norma Piña, los demás ministros que están defendiendo esta Constitución, que rindieron protesta frente al Senado de la República, de cumplirla y hacerla cumplir. Es el momento en que la mejor argumentación bajo esta defensa de la Constitución, Adela, lo tienen que hacer por el bien de México, el bien de la justicia, el bien de todo el Poder Judicial de la Federación, porque esto es lo que se tiene que defender hoy. Si no se defiende hoy con lo que tengamos de argumentos que hay y pacíficos, por supuesto, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Cuando menos yo veo que la República pues se está desfragmentando. Y esto pues, me parece inconcebible que estemos viviendo eso y solamente podamos estar como espectadores. Porque cuando hablamos de que se impugne, por la forma, por todo lo que se lleva a cabo en tema del proceso legislativo, esa es una. Pero ahora, en cuanto al fondo, que es, todavía lo más cuestionable de que no procede. A ver. Monreal dice que no procede. Que no procede. Entonces, como dice el doctor Ricardo Monreal, profesor de la UNAM, diputado de Morena, entonces ya, lo dice él y ya no se puede hacer nada. En verdad, eso es lo que uno le enseña a los alumnos, de simplemente verlo. Pero dime, ¿por qué sí se podría? ¿Por qué sí se podría? Simplemente, número uno, pensar en que no se puede es admitir que el día de mañana digan, ¿saben qué? Vamos a establecer la esclavitud en nuestro país, vamos a restablecer la pena de muerte, vamos a establecer la mutilación. Que sea incuestionable, que no se pueda. Entonces ahorita te estaría diciendo, Adela, pues sí, mira, pues es que pues sí atenta contra los derechos humanos, pero mira, está en la Constitución la mutilación y también de lengua, ¿eh? O sea, ya no puedo criticar nada porque si no me... O sea, estaríamos en verdad en ese supuesto de ya está en la... ¿Ya no se puede hacer nada? O sea, tribunales constitucionales, por ejemplo, en el caso de Colombia, generaron una doctrina de sustitución constitucional, precisamente sobre reformas que violaban esa esencia de la justicia en Colombia y tuvo que entrarle el Tribunal Constitucional de Colombia para poder conocer. Aquí, en este supuesto en el que nos encontramos, se está violando la independencia judicial, con todo lo que implica ese despido masivo de todos los juzgadores en 2 tiempos, pero finalmente es un despido. Pero no es porque se afecte, o sea, sí se afecta probablemente en lo personal a cada uno de ellos, pero está afectando todo el sistema de justicia. ¿Y en dónde vamos a quedar los justiciables? Que para eso les pagamos para eso, para que estén en una carrera judicial, para que garanticen que sean personas capaces de poder resolver los asuntos que se les están indicando. Pero ahora, ya todo politizado, o sea, el tema de tener una justicia pronta, completa e imparcial, como lo dice el artículo 17 constitucional o la Convención Americana, pues va a quedar solamente pues, en una mera idea, una quimera. Entonces, de que hay temas en cuanto a su contenido que son inconstitucionales, que son motivos de... pero el tema es que se escucha, porque todavía dentro de ese pensamiento rígido, no es posible, de hecho, si alguien me escucha, que cómo es posible que yo, constitucionalista, pueda decir que una reforma constitucional es inconstitucional, porque si está en la Constitución, es constitucional y punto. Pero tenemos que entrar a una discusión nueva, inédita, precisamente porque del contenido de esta reforma constitucional están violando la división de poderes, el tema de la independencia judicial, ampliar el mandato, por ejemplo, de los magistrados electorales cuando ellos rindieron protesta por un tiempo determinado,
Y ya la magistrada Yanino Talán dijo, yo rendí protesta y yo no voy a hacer, lo cual me parece digno y además mi reconocimiento, porque eso es lo que debiese de ocurrir y no exactamente estos temas. Ahora, el mismo Saldívar había dicho que sí se podía impugnar, ¿no? Exactamente. Él, en un voto particular, él manifestó que no se puede estar pensando en que hay un núcleo sustancial que no se pudiera combatir. Es decir, él admitió la posibilidad de que si el día de mañana hay reformas a la Constitución que están violentando el espíritu de la Constitución, claro que se puede impugnar. Él lo manifestó. También el ministro José Ramón Cosío tiene un voto particular en donde también se hace esa defensa. Entonces, argumentos hay. ¿De qué depende? O sea, número uno, los amparos se van a presentar, amparos indirectos. Quienes tienen la legitimidad para presentarlos de forma inmediata son todos los jueces, magistrados y magistrados, todas las personas juzgadoras y todos los trabajadores del Poder Judicial, todos lo pueden presentar desde hoy, ya. Las personas que tenemos una vinculación en defensa de los derechos humanos o abogados, colegios de abogados, también lo van a poder hacer. Pero pueblos indígenas también. Exactamente. Entonces, todas las personas que tengan esta posibilidad de tener un interés lo van a poder hacer y prácticamente diría que todos, cuando menos con un interés legítimo, podríamos presentar estas demandas de amparo indirecto. Y estas tienen que llegar a la Suprema Corte. También acciones de inconstitucionalidad. Imagínate, Adela, ahorita, en esos momentos, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores la oposición tiene el 33% para presentar acciones de inconstitucionalidad. No la tiene. Sin embargo, el Partido Acción Nacional ya manifestó que va a presentar una acción de inconstitucionalidad, considerando que esta reforma también tiene tema electoral. O sea, por el tema electoral la pueden presentar. Ah, ya. ¿Por lo de la sobrerepresentación? No. Entonces, ¿por qué? No, porque hay un proceso electoral para elegir a las personas juzgadoras. Ah, ok. Ese es un tema electoral. Y ahí sí puede un partido político. Por ahí es donde me parece muy bien. Aunque no tenga el 33%. Así es, porque lo va a hacer como partido político en lo individual. No requiere el 30%, lo cual me parece muy bien que lo haga y espero que se sumen también el PRI, Movimiento Ciudadano. Los congresos locales, al menos esperaría que 3 lo intenten. Querétaro, Jalisco y Chihuahua, que son los que votaron en contra de esta reforma constitucional, que es, de hecho, la primera vez que tenemos 3 congresos que votan en contra de una reforma constitucional. Y Aguascalientes, ¿no? Aguascalientes, bueno, también. A ver, quedó. que me lo chequen, no me hagas Pero caso. fíjate, digo, sumamos Aguascalientes, ya serían 4, entonces estaríamos hablando de que al menos estos congresos locales que votaron en contra podrían presentar acción de inconstitucionalidad, que lo intenten. No es así como que ya dijo Monreal que no se puede hacer nada y ya no se puede hacer nada. Claro. Pero vean, no es ocioso intentarlo. ¿Qué va a pasar? Para mí no es ocioso, para mí es que no nos quedemos con los brazos cruzados y seguir con todos los canales para que sea la Corte la que al final decida, que nos diga es improcedente. Pues de nuestra parte no quedó como ciudadanos. Y si la Corte decide que es improcedente, mira, pues ya no se puede hacer nada en sede nacional. Sin embargo, en sede internacional ya se activó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya se acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya emitió un primer comunicado manifestando su preocupación. Y de ahí pues llegará a la Corte Interamericana, que será tardado. Y sabemos que no le van a hacer caso tampoco, porque si no le han hecho caso para que la prisión preventiva oficiosa se elimine. También se pronunció la Corte Interamericana y no pasó nada. Y en una de esas van a decir, ¿saben qué? Nos salimos del sistema interamericano porque... Claro. O sea, el escenario lamentablemente no es positivo, Adela, pero no hay que quedarnos con los brazos cruzados. Ahora, ¿qué pasa con la ley de amparo en esta reforma? Qué bueno que me lo preguntas, porque para empezar, dentro de esta reforma se establece el tema de la prohibición de los efectos generales en las suspensiones dentro de los amparos en contra de leyes. Es decir, lo que se había ganado a partir de la reforma constitucional del 6 de junio de 2011 en materia de amparo, que fue una gran reforma, hoy ya se viene abajo. ¿Por qué? Porque ya se había empezado a superar la llamada fórmula Otero, es decir,
el principio de relatividad de las sentencias, es decir, que cuando una persona presenta un amparo, solamente esa sentencia protege a quien lo presentó. Los demás no se ven beneficiados. Cada uno en lo individual tiene que hacerlo. Eso ya se había conquistado. Se había avanzado. O sea, sí, lo seguimos manteniendo en términos generales, pero tratándose, por ejemplo, de amparo contra leyes, es decir, por ejemplo, ahora cuando nos querían imponer esta entrega de nuestros datos biométricos para crear el padrón de telefonía celular. Por ejemplo, ahí, con que una persona hubiese presentó el amparo, se concede la suspensión para que todos... En lo general. Claro, muchas personas no tienen la posibilidad de estar presentando amparos y pagarle a abogados. Es el punto. O sea, todo lo que se imparte, el trabajo que de impartición de justicia en el poder es gratuito. El tema son los honorarios de los abogados, como los honorarios de los médicos. Claro. Entonces, digo, ahí el tema que hay personas que lamentablemente no tienen dinero para contratar abogados, las defensorías de oficio están rebasadas, necesita haber ahí todavía, por ejemplo, una revisión a las defensorías, contratar más personal para que realmente atienda y puedan estar elaborando amparos. Pero bueno, no lo hacen aquí tampoco, porque esta reforma viene a ser una limpia de las personas que actualmente se encuentran en juzgados, tribunales y en la corte, pero no atiende el tema sustancial, la justicia, ni fiscalías, ministerios públicos, comisiones de... Nada, solamente esto. Entonces, las defensorías de oficio también están olvidadas con toda esta parte. Entonces, las personas se van a ver afectadas, que ya no van a verse beneficiadas con una suspensión, porque ahora van a tener que presentar amparo en lo individual. Eso es la defensa que hacen los que defienden esta reforma, diciendo, a ver, con esto vamos a evitar la arbitrariedad de los jueces de estar concediendo suspensiones para efectos generales. Ahora, cada persona en lo individual va a tener que presentar su amparo. Eso es lo que dicen los defensores. Pero a ver, ¿eso es garantizarles una justicia a ellos? Pues no. Ahora, entra en vigor lo de los jueces sin rostro, en fin, un montón de cosas. El tema de los jueces, qué bueno que me lo preguntas, Adela. Por ejemplo, eso no era parte de la iniciativa del presidente, como muchas otras cosas más. Hay que portarnos bien con los vecinos, recuerda, Adela, porque hay que pedirles cartas de recomendación, 5 cartas de recomendación para que podamos ser postulados. O sea, esos absurdos en la Constitución. Ser juzgador. El hecho de tener 8 promedio de calificación de la licenciatura o de 9 en materias afines, como si un 9 en la UNAM, en la Escuela Libre de Derecho, en la Náhuatl, en la Ibero, en otras de gran prestigio, se va a comparar con otras escuelas. No quiero mencionar nombres, los conocemos. Claro. No hay comparación de las calificaciones. Entonces, esos absurdos tenerlos ahí, nada más. El tema de los jueces sin rostro no era una iniciativa del presidente, se incorporó en una reserva ahí en la Cámara de Diputados, y resulta que por una parte los jueces van a ser electos por el voto popular para saber quiénes son. Pero ¿y luego? Para que haya una transparencia y una rendición de cuentas respecto de quienes votamos. Por parte de los jueces, claro. Y por otra parte resulta que ahora no vamos a saber quiénes son. Si bien es cierto, solamente es para delitos de crimen organizado. Delincuencia organizada. Ok, está bien. Pero eso no quiere decir que el día de mañana no vayan a empezar a ampliarla a todos los demás. Pero a ver, esa figura de los jueces sin rostro, ya la Corte Interamericana se ha pronunciado en sentencias contra Perú, contra Colombia, que es inconvencional, atenta contra los derechos humanos. Necesitamos nosotros tener la garantía de saber que somos juzgados por un tribunal competente, por un tribunal imparcial. Un juez sin rostro no sabemos si es nuestro enemigo de la secundaria y es el momento de que él se va a desquitar, o que este juez, que no sabemos quién es, esté presionado por el crimen organizado diciéndole, si tú no votas como yo quiero, lo absuelves o lo condenas, sí, ya ocurre. Te vamos a matar. O sea, esa figura en nada va a beneficiar a nuestro país de los jueces sin rostro. Bueno, entonces finalmente esto va a llegar a la Corte. Yo te preguntaba sobre la Sala Superior, etcétera, de la Corte. ¿Esas qué? Bueno, que tienen asuntos ahora. Es que, por ejemplo, sí me lo preguntaste hace ratito, entre todo esto Sí, no importa. Pero mira, regresando a ese punto, tenemos actualmente 2 salas. Una sala que conoce asuntos civil y penal, otra sala que conoce asuntos laboral y administrativo. Ahora, y esas salas van a desaparecer y todos los asuntos se van a concentrar. ¿Pero van a desaparecer a partir de cuándo? ¿De hoy? De ya, o sea, pues prácticamente. O sea, ese es el tema.
que no está desarrollado con detalle en los artículos transitorios. O sea, no lo establece, porque además tenemos 11 ministros actualmente. La nueva sala, mejor dicho, el nuevo pleno de la Corte finalmente va a ser con 9. Tenemos 11. O sea, esta transición obviamente se tiene que entender que va a ser a partir del 15 de septiembre del próximo año, que es cuando van a tomar protesta ya los nuevos ministras y ministros. O sea, se tiene que entender forzosamente. Sí. Ok. Para que en este tiempo ellos estén finalmente resolviendo. Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los asuntos que vayan llegando ya en los meses previos al cambio? Al cambio, o sea, en agosto, en septiembre, que van recibiendo asuntos las salas, pues finalmente los van a tener que recibir y cuando llegue el 15 de septiembre... dejarlos. Tal cual, dejarlos y que el Pleno se empiece a organizar como se vaya a organizar. Para eso se requiere una legislación secundaria. Para eso se requiere saber exactamente todo lo que van a hacer en términos de lo que va a ser esta implementación. Tiene que haber acuerdos de la Corte. Esto que está en la reforma, de alguna manera puede ordenarse, de alguna manera, con los transitorios, las leyes secundarias. Ordenarse en detalles pequeños, pero la parte, o sea, el núcleo sustancial, o sea, no hay forma. 11 ministros, esencia, 9. O sea, ya no va a haber 2 salas. Ya se van a eliminar requisitos como edad. O sea, todo el tema, eso, pues ya, o sea, no hay forma. Pero el tema de la transición, la operatividad, o sea, realmente cómo se va a garantizar. Por ejemplo, se dice en el transitorio que se van a respetar los derechos de todos los trabajadores, pero también hay un transitorio que dice que todos los fideicomisos se eliminan y hay derechos de los trabajadores que derivan de esos fideicomisos. ¿Cómo se van a seguir garantizando? Porque además con el dinero de los fideicomisos se quiere pagar las elecciones de todo lo que va a haber de aquí a 2025. Entonces, esas preguntas, que hay muchísimas, no se tiene respuesta. Los fideicomisos son dinero de los trabajadores. No todos los fideicomisos, pero sí hay. Entonces, por ejemplo, ese dinero se va a disponer, pero a ver, por una parte dices que se va a garantizar los derechos de los trabajadores y por otra parte dices que se va a disponer. No dices aquí en ningún momento, a ver, de los fideicomisos que tiene, 5 no se van a tocar porque van a seguir... De las personas trabajadoras. No. Entonces, hay muchas preguntas que van a irse complicando en el momento que se empiece a implementar. Por ejemplo, cada poder necesita tener un comité de evaluación que es finalmente una figura que va a ser poderosísima porque va a ser el filtro para decidir quién sí y quién no es quien va a tener este filtro como candidatos, además de la tómbola. Pero, ¿quiénes pueden ser candidatos, digamos? Entonces van a ser 5 personas, van a integrar el comité de evaluación por cada poder. ¿Y quiénes van a ser estas personas? De reconocida actividad jurídica, nada más. Entiéndase lo que se quiere entender por reconocida actividad jurídica. Entonces, esas personas van a tener un gran poder para hacer un filtro al revisar los requisitos y al final decidir el sí, el no. 5 personas. Y luego, por ejemplo, el Tribunal de Disciplina Judicial, que 5 personas que van a ser electas por el voto popular, van a tener el gran poder de estar revisando las resoluciones de los jueces. Jueces que van a dictar sentencias de forma imparcial, no se van a dejar presionar por lo que diga... Eso número uno. Además, digo, yo creo que es indiscutible. ¿Quién me decía el otro día? No me acuerdo, pero no importa. Alguien de Morena me decía, bueno, hoy un egresado de la carrera, ¿no?, de Derecho va a poder ser juez. Y antes, ahora como estaba, no se podía. Pero la experiencia, la técnica, pues sí te dan, ¿no?, la edad, la madurez. Es decir, nosotros no somos los mismos que cuando egresamos de la carrera, ¿no? Es que exactamente, es que no estamos hablando de que es cualquier cargo menor, estamos hablando... Pues van a juzgar las vidas de los otros. La presión que tienen los jueces, luego la presión mediática, la presión política. O sea, un joven, o sea, yo viéndome joven egresado... Sí, claro. O sea, la verdad es que ni cómo poder aceptar una responsabilidad que de plano no quería.
O sea, bueno, aunque quisiera, no tenía el conocimiento. No tienes con qué, pues no somos los mismos. Así es, entonces por eso hay una carrera judicial y son exámenes rigurosos, que se han filtrado exámenes, que ha habido, sí, claro, pero no porque haya un negrito en el arroz o unos cuantos, claro, vas a tirar toda la cosecha. Y esa es la parte que no se partió de un diagnóstico de a ver, ¿qué sí funciona y qué no funciona? Hay que poner la atención en donde no. Hay una propuesta de la ministra Norma Piña que presentó, que muchos la critican, dicen que es a destiempo. Sí, que demasiado tarde, ¿no? Pero a ver, yo aquí hay que también entender... que tenía que esperar, ¿no? No se puede hacer una propuesta del día, de la noche a la mañana, como fue la del presidente. Ahí puso a no sé a quién a hacer la iniciativa, pero que no fue una iniciativa pensada, porque no parte de un diagnóstico, y esta iniciativa que presentó la ministra Norma Piña parte de un diagnóstico, parte de unas mesas de trabajo, de foros que organizó. De todos estos foros. Sí. Así es, en materia de seguridad y de justicia, y por eso tenemos hoy una iniciativa, una propuesta que vale la pena leerla, pero simplemente la descalificaron, como han ignorado las suspensiones, como dijeron, pues a mí, aunque un tribunal me haya dicho que no la publique, yo la publico. Es decir, todo está enrarecido, todo está cuestionado, y por eso es que quien va a tener la última palabra van a ser los 8 ministras y ministros de la Corte. Y hablo de 8 porque obviamente excluyo a Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, quienes ya levantaron la mano para candidatearse. Es más, ya deberían ellas de retirarse, cuando menos por una cuestión de ética, de decir, pues sí, ¿no? Ya estoy partidizada, ya no le voy a entrar aquí, presento mi renuncia para que pueda ser candidata después, pero no. Entonces solamente debería de funcionar así, ¿no? Debería de funcionar. Y nada más van a ser 8 los que van a tener la decisión de entrarle a la discusión para saber si van a declarar la invalidez de la forma y del fondo. Pero, Adela, supongamos que le entran y supongamos que dicen, hay cuestiones, para empezar, de forma, en donde declaro la invalidez de esta reforma. ¿Qué va a pasar? Esa es la gran pregunta. Porque imaginémonos nada más que Claudia Sheinbaum diga, ay, no le hagan caso. ¿Qué crisis constitucional vamos a vivir en donde desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo, el grupo mayoritario, desconocen un pronunciamiento de la Corte, ¿no? Pero bueno, no nos debe de extrañar cuántas sentencias hay de la Corte pidiendo al Senado que nombre a los comisionados del INAI. No ha pasado. El tema de la Guardia Nacional. Desde el 1 de enero, la Guardia Nacional debió ya haber estado como el mando operativo y administrativo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y no le han hecho caso. Entonces, estaríamos ante una situación donde la Corte dice, yo tengo elementos, y por una mayoría de 8 votos se declara la invalidez. Por primera vez en la historia de México, una resolución de esa naturaleza. Y de otro lado van a decir, no, ¿qué crisis constitucional vamos a vivir? Entonces ya no va a haber un poder judicial, ya no va a haber una Corte en los hechos, y va a ser la confirmación de ese hiperpresidencialismo. Sí. Bueno, pues vamos a esperar. Por lo pronto está publicada. Así es, Adela. Por lo pronto está publicada. Interesante, como siempre, conversar contigo. Te agradezco mucho que hayas venido en este día. No, al contrario, me da muchísimo gusto. Si fuera verte. Más tarde te invitaba un mezcal, pero... Bueno, pues ya habrá otro momento. En otro momento. Claro que sí, Adela. Gracias, Francisco Burguán. Al contrario. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Gracias. Bueno, vamos a hacer un...